Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Zarza Dávalos, estudiante de la maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo en la Universidad Duxens. En esta ocasión vamos a revisar un tema muy importante, que es la identificación de análisis de riesgos en los centros de trabajo, y vamos a basarnos en los aspectos que establece el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a compartir una presentación para irnos apoyando, para revisar estos diferentes aspectos que establece este reglamento, que es el que rige la materia de seguridad y salud del trabajo en México. ¿Qué aspectos establece este documento? Bueno, para comenzar, en el artículo número 2, este reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que deberán observarse en los centros de trabajo a efecto de contar con las condiciones que permitan prevenir riesgos y de esta manera garantizar a los trabajadores el derecho de desempeñar sus actividades en entornos que aseguren su vida y salud con base en lo que señala la Ley Federal de Trabajo. Este es el documento que prácticamente nos va a indicar cuáles son estos aspectos que nos establece. Para los efectos de este reglamento, un riesgo se puede definir como la correlación de la peligrosidad, el peligro a que están expuestos los trabajadores con motivo de su trabajo, de uno o varios factores, y la exposición de trabajadores con la posibilidad de causar efectos adversos para su vida, integridad física o salud, o dañar el centro de trabajo. Eso es lo que es una definición de riesgo, como puede haber algunas otras. Pero bueno, esta es la que nos establece el reglamento y tiene que ver mucho con las variables más importantes, que es el peligro, la exposición a que estamos expuestos los trabajadores y qué consecuencia nos puede llegar a traer el estar constantemente expuesto a esos peligros. Sí puede haber riesgos más graves, riesgos que a lo mejor pueden tener otro tipo de situación, otro tipo de categoría. Y aquí el reglamento nos define como el riesgo grave, aquel que puede comprometer la vida, la integridad física o salud de los trabajadores o producir daños en las instalaciones del centro de trabajo al no observar los requisitos y condiciones de seguridad correspondientes. Entonces, bueno, esta es otra categoría un poco más grave, como su nombre lo dice, por lo tanto puede haber riesgos que no puede traer tanta consecuencia, puede ser nada más pérdidas materiales, pérdidas de materiales, pero cuando se trata de que pone en riesgo la vida, compromete la vida del trabajador, se considera como que es un riesgo grave. Y bueno, precisamente en que los aspectos que nos consideran los patrones como tal tienen obligaciones, así lo establece el artículo número 7 de este reglamento, y deben contar con su diagnóstico en materia de seguridad y salud en el trabajo, en el cual, bueno, pues ellos hayan hecho los estudios y análisis de riesgo requeridos, para que así pues todo se haya detectado a tiempo. Y también deben de integrar un programa de seguridad y salud en el trabajo con base en el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Primeramente, en la fracción primera, realizan su diagnóstico, sus análisis de riesgos y en la fracción 2 deben de integrar un programa para tratar de atender estos riesgos que hayan detectado. Y bueno, otras más obligaciones. Deben elaborar los programas específicos, manuales, procedimientos que orienten la realización de las actividades y procesos laborales. También, bueno, deben de constituir su integración mixta de seguridad e higiene. Esta comisión pues se va a encargar de detectar todos aquellos actos inseguros, condiciones inseguras que pongan en riesgo la seguridad de los trabajadores. Deben de garantizar la prestación de los servicios preventivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Deben de colocar en lugares visibles los avisos o señales para informar, advertir y prevenir los riesgos. Deben de aplicar en la instalación de establecimientos medidas de seguridad sobre el trabajo, ¿va? Y las normas conforme la naturaleza de actividades y procesos laborales. Deben llevar a cabo el reconocimiento, evaluación y control de los contaminantes del ambiente laboral a efecto de conservar las condiciones ambientales del centro de trabajo, de los valores límites de exposición. Bueno, de entre otras actividades o obligaciones que deben de cumplir los patrones, ordenar la aplicación de exámenes médicos, ¿va?
proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal de acuerdo con los riesgos a que están expuestos. Deben de informar a los trabajadores respecto a los riesgos relacionados con la actividad que desarrollan. Deben de capacitar al personal en la prevención de riesgos. Estas son algunas de las principales obligaciones de los trabajadores. Bueno, también, por otra parte, también existen obligaciones, pero esas eran obligaciones de los trabajadores, del patrón, y ahora veremos las obligaciones de los trabajadores. Y bueno, alguna de ellas, pues, observar las medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo dispuestas en el reglamento, así como las que establecen los patrones para la prevención de riesgos. Deben designar a sus representantes para participar en la Comisión de Seguridad e Higiene. Deben dar aviso de inmediato al patrón y a la Comisión de Seguridad sobre las condiciones inseguras que advierten de los accidentes de trabajo que ocurren y colaborar en la investigación de los mismos. Deben utilizar y conservar en buen estado el equipo de protección personal proporcionado por el patrón. Deben de cumplir con las medidas de control previstas por el patrón para prevenir riesgos. Operar en forma segura la maquinaria, equipo y herramientas que contengan. Mantener ordenados y limpios sus lugares de trabajo. Desempeñar su trabajo de manera segura para evitar riesgos. Participar en las brigadas para la atención de emergencias y cumplir con someterse a los exámenes médicos que determinen el presente reglamento y las normas. Deben de participar en la capacitación, adiestramiento y las demás previstas en otras disposiciones jurídicas aplicables. Bueno, eso es lo que, de alguna manera, las obligaciones que tiene el patrón y que tienen los trabajadores en este tema de la identificación de riesgos laborales. Y bueno, también nos indica en el artículo 10 que la Secretaría del Trabajo y Prevención Social pues expedirá las normas con fundamento en la ley federal sobre metrología y normalización y su reglamento. La ley y el presente reglamento son el propósito de establecer disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que eviten riesgos que pongan en peligro la vida, integridad física o salud de los trabajadores y cambios adversos y sustanciales en el ambiente laboral que afecten o puedan afectar la seguridad o salud de los trabajadores o provocar daños a las instalaciones, maquinaria, equipos y materiales del centro de trabajo. Y ya en materia de qué nos indica sobre los análisis de riesgos que debemos de estar elaborando, en el artículo 22 nos establece que para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, los patrones deberán elaborar un análisis de riesgos sobre las sustancias químicas peligrosas que manejen, transporten o almacenen, ¿no? Entonces, esta es una obligación que tenemos los patrones, debemos de desarrollar estos análisis de riesgos. El artículo 24 nos establece que para realización de trabajos en altura, cuando los trabajadores deben trabajar en altura, los patrones deberán contar con un análisis de riesgos en las áreas donde se llevará a cabo dichos trabajos. Artículo 25, para la realización de trabajos en espacios confinados también, los patrones deberán elaborar un análisis de riesgos sobre las actividades por desarrollar. Artículo 30 nos establece que para la realización de las actividades de soldadura y corte, los patrones deberán elaborar un análisis de riesgos de las actividades por desarrollar. También se refiere al artículo 31 para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. La electricidad, pues, es uno de los principales riesgos que pueden existir en un centro de trabajo. Y los patrones también tienen de determinar los riesgos a que están expuestos los trabajadores. El artículo 36 nos habla de que para el uso de manejo, almacenamiento, transporte de fuentes de radiación ionizante, los patrones deberán también contar con estos análisis de riesgos. También el artículo 39 nos habla de que con motivo de la exposición de los trabajadores a presiones ambientales anormales, los patrones deberán contar con el análisis de riesgos también para este tipo de actividades. En el artículo 51 también nos habla de que para la selección y uso del equipo de protección personal, pues los patrones deberán efectuar la identificación y análisis de riesgos a que están expuestos los trabajadores por cada puesto de trabajo o área en el centro de trabajo, ¿verdad? Deben de analizar todas las áreas donde esté el trabajador y pues llevar a cabo esta identificación y el análisis de los riesgos a que están expuestos. Artículo 52, bueno, también nos habla que en relación con el empleo de señales de seguridad y salud en el trabajo, identificación de riesgos por fluidos con
inducidos en tuberías, los patrones deberán identificar mediante señales la ubicación de equipos o instalaciones de emergencia, la existencia de riesgos o peligros, la realización de una acción obligatoria y la prohibición de un acto susceptible de causar un riesgo. También deben identificar el riesgo de los fluidos conducidos por tuberías conforme a lo previsto en la norma de la especialidad. Para el artículo 54 nos habla de que para la administración de la seguridad de los procesos y equipos críticos, donde se manejan sustancias químicas peligrosas, los patrones deberán contar con un análisis de riesgos asociados a cada uno de los procesos y equipos críticos donde se manejan sustancias químicas peligrosas que puedan ocasionar accidentes mayores. En el artículo 65 nos habla que en los centros de trabajo donde laboren los trabajadores con discapacidad, los patrones deberán realizar análisis de riesgos para determinar la compatibilidad del puesto de trabajo a ocupar por trabajadores con discapacidad. Bueno, pues muchísimas gracias por tu atención. Hemos revisado los aspectos generales que indica el Reglamento Federal en Seguridad y Salud en el Trabajo, con lo que se refiere al tema de los análisis de riesgo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos indica la normatividad? Hacer un análisis de riesgos es fundamental para cualquier empresa. Cualquier centro de trabajo tiene que desarrollar estos análisis de riesgos. Hay que identificar esos riesgos a tiempo. Hay que analizarlos para ver de dónde provienen. Hay que evaluarlos para ver de qué calibre son. Y por supuesto, pues hay que establecer medidas de control, ¿verdad? Para pues darles un tratamiento y que se lleve a cabo pues una gestión adecuada. Y bueno, pues en este tema hemos revisado qué nos indica el reglamento federal en materia de seguridad y salud en el trabajo sobre los análisis de riesgos. Por tu atención, muchas gracias.